Buenas tardes o buenas noches, amigas y amigos del Portal del Villegas. Espero que hayan tenido una especie de mini fin de semana agradable, tranquilo. Y estuve ayer viendo una serie de artículos en medio de la internet en lo que se refiere al calentamiento global. No voy a discutir sobre sus causas. Hay algunas personas que ya me han enviado material diciendo que sí, el CO2 sería la causa. Bueno, no voy a discutir ese tema. Simplemente el calentamiento en sí existe, cualquiera que sea su causa. Y una serie de personas, expertos y gente que está encabezando movimientos de reforestación a nivel mundial han explicado por qué la mejor forma de combatir este problema es plantando árboles simplemente. Y hay una campaña de uno de estos grupos, un grupo originado por un niño a los 9 años, ahora ya un tipo mayor de cerca de los 30 años que maneja esta institución, que tiene como objetivo plantar 1,3 trillones de árboles. Trillones en el sentido que usan los sajones, ¿no? Que no es un millón, para nosotros un trillón es un millón de millones de millones. Para ellos un trillón es un millón de millones. O sea, para nosotros lo que es un billón. Pero cualquiera que sea el número, es un número muy grande. Y hay una serie de estudios científicos que demuestran que efectivamente captura CO2. Aquellos que creen que el CO2 no es el culpable del calentamiento global dirán que capture o no capture CO2 el árbol en el fondo no va a cambiar el tema del calentamiento porque este deriva de otras causas. Pero, aunque así fuera, ustedes estarán de acuerdo conmigo que un mundo con más árboles es mejor que un mundo con menos árboles. Un mundo con tierras muertas, eriazas, basurales, así como los terrenos industriales abandonados que uno ve a veces a la salida de las ciudades, es un lugar tétrico, lúgubre, no vale la pena vivir en un mundo así, creo yo. Estaremos todos de acuerdo que el árbol es un organismo maravilloso, no solo por sí mismo, sino que por todo lo que hace posible. Así es que un mundo con más árboles es un mundo mejor. Y este joven, un hombre joven todavía, decía una cosa, o él u otro científico decía, si todos esos millones de personas que en todo el mundo están dispuestos a salir a marchar por el medio ambiente y a vociferar por el medio ambiente y a fruncir el entrecejo por el medio ambiente y hacer prédicas sobre el medio ambiente, en vez de hacer todo eso salieran y plantaran un árbol, por Dios que cambiarían las cosas. Yo lo aplico a Chile, donde hay tanta gente que habla sobre eso, especialmente gente joven que se suben a todas las causas, como ustedes saben, y el medio ambiente aquí, van a las marchas del medio ambiente y enarbolan banderas sobre el medio ambiente, pero como he dicho 1000 veces, lamentablemente hay una distancia enorme entre el palabrerío y los hechos, y esas mismas personas son incapaces de siquiera regar un macetero. Yo los invito, como hice hace un tiempo en otro lugar donde trabajaba, a plantar, aunque sea un árbol, ahí donde puedan, en su jardín, en su antejardín, incluso en la calle, o por lo menos regar los que ya existen, cosa que nadie hace casi. Uno pasa por cuadras y cuadras en cualquier barrio y son pocas las personas que se molestan en regar un árbol, aunque son las mismas que en otras oportunidades uno los ve gastando cientos de litros de agua en lavar el auto, con la manguera corriendo ahí. Bueno, en fin. Vamos ahora a las noticias. En el plano nacional, no hay mucho que decir, salvo aquí estoy viendo una noticia de que se detectó que los senadores gastaron en febrero, a pesar de que era un mes en receso, 5 millones en combustibles. Obvio, pues no van a estar ellos metiéndose la mano al bolsillo, ¿verdad? Y dieron todas las explicaciones. Pero ya es otro elemento más a que tengamos en cuenta. En lo nacional, como ustedes saben, el presidente de la República fue a celebrar o a recordar o a rememorar el 21 de mayo al lugar donde se produjo el hundimiento de la Esmeralda en Iquique. Ustedes recuerdan que frente a la bahía de Iquique, al puerto de Iquique, fue que se produjo el combate, donde murió Prat y todos sus camaradas de barco, ¿no?
Murió más o menos 3/4 de la tripulación en ese combate. Y dijo que ojalá hubieran más Pratt, o sea, que hubieran personas dispuestas a sacrificarse, a ser como eran Pratt, no necesariamente sacrificar la vida, pero ser heroicos en cierto sentido en el desempeño de sus vidas para el bien de la sociedad. Y lamentablemente, hombres como Pratt pertenecen a una era que ya desapareció hace mucho, pertenecen a un tipo de sociedad que ya no es el nuestro, que lamentablemente ya no es el nuestro. Yo estoy seguro que en el ámbito cerrado, que es el mundo militar, llegado el caso de una emergencia bélica, habrían y hay, de seguro, oficiales y tropas dispuestos al sacrificio final, dar su vida. Pero claro, las instituciones militares son mundos muy cerrados que están organizados, formados, mentalizados para eso. Y por consiguiente podríamos en ese mundo encontrar otros Pratt llegado el caso. Pero naturalmente el presidente Piñera se refería no solo al ámbito militar y a las situaciones de emergencia bélica, sino al mundo civil y la cotidianeidad. Y ahí sí que no vamos a encontrar muchos hombres como él, que sí era posible encontrarlos en la época en que vivió Pratt. Si uno lee la biografía, si uno lee sobre Pratt, sobre muchos de los oficiales que sirvieron con él o sirvieron en general en la Guerra del Pacífico, uno ve que tenían una conexión con la vida civil y una cercanía con la vida civil que ahora ya no existe. Era una sociedad mucho más homogénea, unida, aunque fuera esto una cosa que valía solo para las clases altas y medias, pequeñas que existían todavía, pero por lo menos en ese mundo, en esa parte de la sociedad existía un concepto colectivo muy potente. ¿Sí? El referente de las personas era hacer lo que correspondía de acuerdo a los valores, las normas de la época. Existía una disciplina, una firmeza valórica, digamos, que a ustedes les puede parecer ridícula, les puede parecer reaccionaria, pero el hecho es que existía. Y cuando las personas se crían en esas atmósferas en que una sociedad es sólida, tiene un sistema no contestado, no desafiado de valores, que permea al conjunto, por lo menos a los elementos dirigentes, a los elementos, digamos, de la mitad para arriba, por lo menos ahí, pero pues probablemente también hacia abajo, es mucho más posible encontrar Pratt en la vida civil, encontrar gente que tiene como referente de su éxito personal el hecho de su contribución al colectivo, el sacrificio de sus bienes, de su tiempo, de todo eso. Pero ahora funcionamos de una manera muy diferente. El centro, la referencia de la vida del ciudadano civil, porque los militares, como digo, tienen otra formación como compartimentalizada, el referente de los jóvenes, de los adultos, especialmente de los jóvenes hoy en día, son ellos mismos. Es su placer, crecimiento, triunfo, fama personal. Es una cultura hedonista. Es una cultura que persigue el pasarla bien. Es una cultura que persigue el éxito de uno. Entonces el referente ya no es el bien del colectivo. El colectivo está presente no como un grupo específico que nos está directo e indirectamente vigilando, supervisando si cumplimos con normas que tienen como objeto promover el bien de ese colectivo. Puede ser el sacrificio en una batalla, puede ser como hizo Benjamín Vicuña Maquena gastando su dinero en construir lo que ahora es el Cerro Santa Lucía, lo que sea. No, el referente ahora es una colectividad vaga, universal, quizás planetaria, que no está ahí para ser beneficiada con nuestros actos, sino que está ahí para aplaudirnos por nuestros triunfos personales. Es una cosa muy distinta, como ustedes pueden comprender. El disfrute personal es lo que ahora interesa. ¿Cómo voy en la parada? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuándo tengo un año sabático? ¿A qué empresa me cambio que me paguen 5 pesos más? Y entonces se persigue también la fama, que es algo personal. La fama
la otorga el colectivo, los demás. Pero es algo que el colectivo nos otorga a nosotros, no algo que nosotros le otorgamos al colectivo. No es un sacrificio, un acto, una actitud, una postura nuestra para el bien del colectivo, ya sea ese colectivo nuestra familia, el clan, el grupo o la patria, sino que ahora todos esos elementos están para mirarlos, son como espectadores de nuestra representación en el escenario. A ver cómo nos va ahí. Y esperamos el aplauso, que se nos tribute un aplauso, que sea famoso, que nos vaya bien, o como por lo menos ser rico, tener la mayor cantidad posible de plata. Y si tampoco se puede ser rico, al menos consumir lo más posible lo que se pueda. Y si no se puede con medios honestos, con medios deshonestos. Y ahí viene entonces, en un mundo así, el crecimiento canceroso, si digo bien, de la corrupción. Porque lo que interesa es el placer personal y por lo tanto, si uno no tiene medios lícitos, usa los ilícitos. Entonces en un mundo así, ustedes comprenderán que personajes como Pratt incluso casi se empiezan a convertir en objeto de mofa, como uno ha escuchado desde hace mucho rato en los jóvenes, que se ríen de esto del Pratt saltando al abordaje, lo encuentran toda una chacota y hacen chistes sobre eso, y se mofan. Un gozo de porquería, se mofan. Porque no tienen ningún concepto. Y muchos adultos ya, porque esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces, pedir ahora que tengamos otros Arturo Prat en el mundo civil, que tengamos gente dispuesta a sacrificarse, a pensar en el bien de la colectividad, nada. En épocas como esta se necesitan más que nunca personas así para que mantengan a flote una embarcación que tiene agujeros por todos lados. Pero precisamente una embarcación que tiene agujeros por todos lados tiene menos Arturo Prat disponible. Esa es una de las contradicciones. Necesitamos más personas que estén dispuestas a hacer algo por el colectivo, pero precisamente porque el colectivo es como es ahora, un mundo fragmentado donde cada cual persigue su propio bienestar, su propio éxito, su propio beneficio. En un mundo así hay menos posibilidades de encontrar personas de ese tipo. Así es que, bueno, si ustedes leen La República o las leyes de Platón, van a encontrarse un análisis exactamente de esto, con otros lenguajes si ustedes quieren. Él examinó en alguna parte de esos libros la estructura psíquica del hombre típico de lo que se llamaba en esa época la timocracia, la oligarquía, la aristocracia y la democracia y la tiranía. Cada uno de esos regímenes es representado por un tipo de hombre especial que no es creado por el sistema, sino que ese tipo de hombre crea ese tipo de sistema, o más bien dicho, es una retroalimentación. En situaciones como la nuestra, las que vive nuestro mundo ahora, nuestra sociedad específicamente, el tipo de hombre que predomina no es un hombre como Pratt o como tantos otros de esa época que estaban dispuestos a ir a enrolarse inmediatamente para ir a la guerra, que estaban dispuestos a sacrificar, como el Ruca Vergara, como otros, tantos civiles que se metieron a sacrificar su tiempo, su conveniencia personal. Ese concepto ni siquiera se entendía como lo entendemos ahora, lo de la conveniencia personal. No es que no quisieran tener bienes materiales o que no los buscaran, pero no era lo principal. Estaba eso siempre asociado con el colectivo. No tenía sentido para ellos una vida muy distinta a esa. Para nosotros, en cambio, es al revés. Sacrificarse por el conjunto, que digamos por la patria, sacrificarse por la familia incluso para algunos. Hacer algo por el amigo, si quiere llamarlo en una crisis. Meterse la mano al bolsillo por tal o cual organización de caridad. No, eso no. ¿Cómo voy en la parada? Es la pregunta que se hace ahora. Y antes de continuar, estimados amigos, les quiero recordar un par de cositas. Si ustedes quieren vender rápidamente su propiedad, y siempre uno la quiere vender rápidamente porque necesita rápidamente ese dinero para otra cosa, entonces póngase en manos de Hey. Es un corredor que tiene una tremenda experiencia, cerca de 20 años de experiencia, y sabe cómo ponerle precio a lo que usted va a vender para que se venda, atender a los visitantes para que les interese, qué hacer para que ese interés se manifieste en una realmente oferta de compra, y todo lo demás para que usted no se quede esperando, como le pasa a tanta gente, años que alguien les compre. Entonces, Hey,
Pero si además usted es una persona que quiere arrendar su departamento, su casa a un tercero, póngase en manos de Hey, porque arrendar no es chacota. Si usted arrienda mal a una persona deshonesta, se va a encontrar con graves problemas. No le va a pagar, va a empezar a quedar en deuda, no va a querer pagarle, se va a trincherar detrás de disposiciones que dificultan mucho echar a un arrendatario. Y como ya saben lo que les voy a decir, porque es cierto, muchos de ellos, cuando finalmente se van a la pasadita, echan abajo poco menos donde estaban arrendando. Destrozan todo lo que pueden. Una especie de venganza por la injusticia que lo estén echando. Póngase en manos de Hey para que eso no le ocurra. Y si usted tiene varias propiedades que está bajo arriendo, o sea, si usted es un rentista, pero está cabreado de ir a cobrar, de recibir reclamos, póngase en manos de Hey. Póngase en manos de Hey para estos 3 casos, aquí están los datos. Es una corredora que realmente funciona muy bien. ¿Y quienes funcionan muy bien también? Son el buffet de Salinas y Ojeda, que es un buffet que se especializa en casos civiles. No, entiéndase que civiles no son temas de laborales, ni son temas penales. Son temas, por ejemplo, y son la mayoría, relacionados con cuestiones de familia. Todos los problemas que terminan a menudo, o casi siempre en la corte, cuando 2 personas que han estado casadas se divorcian y viene el tema de la tuición de los hijos, la pensión, esto, lo demás allá. Están los temas de herencia también. Se muere alguien y empiezan a salir los cuchillos porque se quieren disputar hasta las cosas más inútiles que puede dejar un viejo. Bueno, hay disputas por las herencias. O usted quiere que su herencia funcione bien, que esté bien claras las cosas. Todas esas situaciones civiles que tienen un aspecto legal, que pueden terminar en una corte, Salinas y Fabre es un buffet especializado en eso y nada más que en eso. Y por lo tanto son muy eficaces y su tasa de éxitos en las cortes es muy alta. Salinas y Ojeda. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomienda a alguien por teléfono. Un abogado malo, un abogado flojo, es un desastre. Es realmente un desastre. Ahora, pasando en el plano internacional, hay varias cosas bastante interesante. Ustedes saben que los demócratas, el Partido Demócrata en Estados Unidos, desde el día 1, no digamos de la presidencia, sino que de la candidatura de Trump, se dedicó a tratar de torpedearlo con una odiosidad, con una persistencia que solo el odio es capaz de ofrecer. Como ustedes saben, los sentimientos amorosos, los afectos son bastante tibios y son fáciles que se rompan, que se deshagan. Cualquier obstáculo triza las relaciones, las amistades se desaparecen de un día para otro. Eso y todos tenemos experiencia. Pero el odio es de una persistencia y una porfía, es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de hacerle daño al odiado. Y los demócratas no se han parado en nada, han elevado un tema tras otro, uno tras otro. Primero fue lo de la famosa supuesta coalición que habría tenido Trump y su equipo con los rusos para la campaña. Bueno, eso fue desechado por Mueller, el que investigó. Entonces ahora llevan a un hijo de Trump, lo llevaron a declarar. Ahora se está iniciando un proceso creciente para un impeachment, o sea, para denunciar la legitimidad de la presidencia de Trump y eventualmente sacarlo del cargo. El odio de esta gente es impresionante. Pero en fin, quería nada más que recordárselo. Ahora entramos en la etapa en que los demócratas están seriamente ya pensando en un impeachment contra el presidente Trump. Quería contar esto nada más como una muestra de cómo el odio es más fuerte. Dijo el Papa una vez, el Papa anterior o anterior a la anterior, que el amor es más fuerte. Yo creo que no. El amor es bien débil, salvo padres e hijos, madres e hijos, sí. Pero en todo lo demás está repleto de consideraciones sobre lo que nos conviene, lo que nos beneficia, y si dejan de haber esos beneficios, ya sean materiales o espirituales, si deja de haber ser entretenido salir con un amigo, o deja de ser deleitoso salir con una fulana o fulano, entonces se acabó la cuestión. Pero el odio, por Dios, que es persistente, lo vemos en Chile. Hay algunos sectores que viven en el odio, que rumian odio, y mastican odio y escupen odio todo el día, y no van a parar en nada para destruir al objeto de su odio. Y esto funciona igual en todas partes del mundo. Después tenemos otro caso interesante que ilustra otro aspecto de la vida humana, saber
el descaro de los que son corruptos y la ingenuidad de los públicos que los aplauden. Cristina Fernández, ustedes saben, está metida en varios casos de corrupción, de irregularidades. No es uno, son varios. Ahora la están procesando, hubo un primer juicio oral por un específico pecado, ¿no es cierto?, por corrupción en relación a un tema de vialidad de unas empresas que fueron contratadas por el gobierno argentino cuando ellos gobernaban, Cristina Fernández, en forma irregular. Entonces ella, naturalmente, Cristina Fernández, habla como hacen todos los perseguidos, como lo hizo Lula, como lo hacen todos los bandidos. Ustedes saben que no hay ningún delincuente que no diga que es inocente. Ella dice que hay una persecución política en su contra. Habla de un hostigamiento. Y resulta que el proceso fue iniciado antes del gobierno de Macri, en primer lugar. Y los jueces que están viendo el tema son jueces nombrados durante el gobierno de Cristina Fernández. Así que uno quisiera saber por dónde está la persecución. Y este es solo uno de los casos que competen a Cristina Fernández. Pero, y al mismo tiempo les quiero recordar que doña Cristina Fernández está en el número 1 de las preferencias del público argentino para una próxima elección presidencial. El público argentino la quiere de nuevo, en este momento por lo menos. Es bueno recordar estas cosas porque no sería nada raro que en nuestro país, en la próxima elección presidencial, algunos personajes de la izquierda que no son capaces ni siquiera de saberse la tabla del 4, personajes de una ignorancia absoluta, que repiten fórmulas más gastadas y más fracasadas, que sumieron a este país cuando estuvieron gobernando en una situación negativa, en todos los sentidos de la palabra, en todos los sentidos. No sería nada raro que tuvieran una buena opción de ser elegidos de nuevo. Qué rápido olvida la gente y con qué facilidad se come nuevas promesas. Yo no sé qué está prometiendo Cristina Fernández, que todavía no ha declarado oficialmente que va a ir a la carrera presidencial, pero obviamente que lo va a hacer. ¿Qué va a prometer? ¿Qué milagro va a decir que va a celebrar? El público argentino, un público que en teoría es inteligente y cultivado. Los argentinos leen más que los chilenos, yo creo que son, en promedio, son bastante más despiertos que nosotros. Nosotros somos un pueblo bien adormilado, bien atontonado, ahuevonado, como se dice. Pero ni tanto más como para no caer en la tentación de esperar todavía milagros de parte de Cristina Fernández. Y siempre en lo internacional, la Unión Europea le ha pedido a Maduro que, textual, no socave más la democracia. ¿Cómo puede Maduro socavar algo que ya no existe? Cuando uno dice socavar es que hay algo que existe, que está ahí, pero que alguien está tratando de echarlo abajo, cavando en sus cimientos, está socavando, está minándolo. Pero aquí hace mucho rato que la democracia venezolana fue no socavada, sino que demolida. Maduro ha llegado al extremo de crear su propio organismo legislativo, llamemos así. La Asamblea Nacional cumple un papel, no sé qué papel cumple. Están ahí, no sé qué discutirán siquiera, no sé qué hacen. Maduro ha hecho lo que se le ha dado la real gana. Organizó unas elecciones en que los opositores estaban fuera de combate. Entonces, los europeos vienen y dicen que no tiene que seguir socavando. O sea, todavía, según ellos, habría democracia, pero este niño tan malo que hay que pegarle los deditos, la estaría socavando. Más aún, le piden que organice elecciones justas. Le piden que organice elecciones justas al hombre que está en la presidencia con una elección injusta. ¿Cómo se explican ustedes esa petición? Bueno, en esto Europa está mostrando lo que ha mostrado ya hace rato en muchas cosas. Es una debilidad absoluta, total y completa. Y me recuerda la misma debilidad que mostraron los europeos, especialmente Inglaterra y Francia, en los años 30 con Adolf Hitler. Una debilidad asquerosa, vergonzosa,
le aceptaban todo a Hitler. Ustedes quizás han visto esa famosa escena de Chamberlain regresando de Múnich, donde se habían rendido una vez más a los deseos insaciables de Hitler, que se reía de ellos. Apenas salían por la puerta ya se estaba riendo de esos imbéciles. Así hablaba. Y llegó a Londres bajando el avión agitando un papelito. Aquí traigo la paz para este siglo, decía, porque había firmado cualquier cosa Hitler. A costa, por supuesto, de Checoslovaquia, donde los aliados ayudaron a Hitler a imponerle la rendición, literalmente, de Checoslovaquia. ¿De qué le sirvió eso? Bueno, de nada, ¿no es cierto? Al parecer, los ecos, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, debilitaron enormemente a Europa cuando se trataba de enfrentar a Hitler. Y ahora, los ecos de la Segunda Guerra Mundial han debilitado y debilitan a Europa ante cualquier situación, ante cualquier matón de barrio. Los europeos no se atreven a ser firmes con Irán, no se atreven a ser firmes con Venezuela, no se atreven a ser firmes con Rusia, no se atreven a ser firmes con nadie. Es una zona, es un mundo absolutamente que ha perdido el estómago, ha perdido la estamina, ha perdido el coraje. A eso ellos lo llaman, ellos lo consideran todas esas actitudes como un signo de progreso cultural, como que están más encima, como que han aprendido la lección en la historia. Pero aprender la lección en la historia es una cosa, y quedar traumado por la historia, quedar como un perro que le han tirado agua caliente, eso no es aprender, eso es simplemente moldearse de una determinada manera para conducirse automáticamente también de una determinada manera en ciertas circunstancias. Eso no es un aprendizaje. Así es que ahí tenemos a los europeos, en vez de decirle a Maduro, vamos a cortarle esto, vamos a cortarlo de más allá, porque usted simplemente es un matón representativo de un narcoestado. En vez de eso le piden que no socave más la democracia. Es una vergüenza la manera como actúan los europeos en esta materia y en otra. Con Irán ha sido lo mismo. Quieren enterrar la cabeza en la arena. Entonces, si los iraníes están apenas escondidos, porque no se molestan demasiado intentando todavía desarrollar la tecnología para el armamento nuclear, ellos no, los iraníes están cumpliendo el pacto totalmente. Hay una voluntad de creerse cualquier cuento que los deje tranquilos, como en los años 30 estaban dispuestos con mucha voluntad a creer cualquier cosa que Hitler les contara para quedarse tranquilos, para no tener que hacer nada. Y así Hitler se fue tragando un país tras otro, primero Austria, luego Checoslovaquia, finalmente invade Polonia y ahí ya no tuvieron otra cosa que declarar la guerra, Inglaterra y Francia, pero no hicieron nada, no movieron un dedo, la declararon en un papel nomás. Así es. Antes de pasar a otro tema, les cuento de Baumex, ya saben, para comprar joyas, para un regalo. Lo mejor es baumex.com, una tienda online que es la más grande de Chile, con joyas que solamente las va a encontrar ahí. Son joyas muy bonitas, de todo tipo, platería italiana, platería mexicana, piedras preciosas, anillos, argollas, qué sé yo, de todo, diseñada por orfebres europeos que son artistas en su oficio. Usted no va a encontrar esos diseños en ninguna otra joyería. Tampoco va a encontrar el 30% de descuento que está otorgando baumex.com. Baumex.com. Eche una mirada, entra a baumex.com, eche una mirada, no cuesta nada y se va a convencer. Continúo con controller, ya saben, ya algunos de nuestros visitantes están tomando en cuenta este consejo que les doy de poner su empresa, la administración de su empresa bajo la asesoría, con la asesoría de Controller S.p.A., que es una empresa formada por contadores auditores con vasta experiencia y que hacen uso de un software de gran nivel internacional y adaptado a Chile para optimizar su administración, los pagos de impuestos, los temas de contabilidad, de auditoría, gestión de procesos, todo eso que normalmente no anda bien en las empresas. Sencillamente se adoptó en algún momento del tiempo, en los orígenes, un sistema de hacer las cosas que funcionaba, más o menos, y se deja.
La gente se deja estar en esto como en todo, y si la empresa sigue funcionando con una administración menos que mediocre, que produce problemas todos los meses, que genera gastos innecesarios, y se sigue arrastrando esa bolsa de piedra por años de años. Póngase en manos de controller SPA, estimado amigo, y optimice la gestión de su empresa. Su empresa va a funcionar mucho mejor, va a ahorrar tiempo y dinero, se va a ahorrar problemas. Póngase en manos de controllers. Ellos están preparados para asesorar empresas pequeñas, grandes, medianas, muy grandes, muy pequeñas, emprendedores que están recién partiendo. Todos tienen un plan especial, plan de emprendedores, plan básico, plan intermedio, plan full, plan gran empresa, etc. Todo eso. Converse con ellos, póngase en contacto con Controller SPA. Y termino, espero que esta vez salga el video, no sale todas las veces, el vino personalizado, que muchos de ustedes, por lo que he sabido, han estado adquiriendo, independientemente del tema de personalizar la etiqueta, por eso se llama vino personalizado, de hacer el diseño que quieran. El vino es muy rico, sí, esa es la cuestión central, estimado amigo. Este vino es realmente exquisito. Y bueno, aquí usted puede hacer el diseño que quiera, ponerle el nombre que quiera a la viña, se inventa una viña, se inventa un diseño, usa un diseño sacado del internet, o un mono suyo, uno de sus hijos, pone una foto de los que quiere regalarles la botella con el nombre de ellos. Lo mismo, el texto atrás puede poner lo que se le dé la gana. Personaliza su regalo, personaliza su vino. Se puede crear su propia viña, por así decirlo. Y esto se lo entregan en casa, cualquiera que sea la cantidad que usted pida. Puede pedir una botella, 2, 10, igual van a llegar a su casa, los precios son totalmente accesibles. Yo les recomiendo que le echen una probadita al vino personalizado. Y el último tema que quiero tratar con ustedes para que se pongan al día de lo que pasa en este planeta es el tema del famoso Brexit, que nos ocupó mucho en el periodo, ¿se acuerdan ustedes?, en que estaba por votarse el asunto, se estaban presentando el acuerdo que logró la primera ministra May con la Unión Europea, pero que se lo rechazaron 3 veces seguidas en la Cámara de los Comunes. Finalmente lograron una postergación hasta octubre de la Unión Europea, que han tenido una paciencia infinita. Y ahora la señora May piensa presentarlo por 4ª vez con una serie de arreglos y agregados y otros elementos, cambios, y ya le están pateando los dientes, ya le están encontrando que eso no corre por ninguna parte, que ese nuevo acuerdo que ella quiere que la Cámara vote favorablemente, incluso agregando un inciso que si acaso la Cámara le parece, se podría ir a un segundo referéndum para ratificar el asentimiento popular sobre eso. O sea, se dio en un montón de puntos, pero los opositores no quieren nada. Y recuerden ustedes que la oposición es doble contra el plan D. Están los que simplemente nunca quisieron irse de la Unión Europea, y por lo tanto no hay ningún Brexit que les pueda parecer bien. Y están los que quieren irse a full de la Unión Europea. Entonces cualquier Brexit que tenga algún elemento en que permanezca todavía alguna relación importante entre el Reino Unido y Europa, una relación aduanera, por ejemplo, que le podría dar alguna potestad a la Unión Europea sobre la manera de hacer las cosas a los ingleses, eso les parece absolutamente inaceptable. Entonces es una oposición difícil de enfrentar y con la cual negociar, porque son 2 oposiciones, y no solo eso, oposiciones que están en posturas completamente opuestas. Entonces, si usted se acerca a uno de los lados para llegar a un acuerdo, por definición se está alejando aún más del otro y está generando lo mismo, una oposición que le va a torpedear el problema. Si se acerca al otro, la misma cosa. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder con Inglaterra? No tengo la más mínima idea, pero sí recuerdo una cosa. No sería la primera vez que una asamblea, en este caso legislativa, formada por lo menos por gente de inteligencia normal, por lo menos por personas que por lo tanto tendrían en teoría suficiente sentido común para hacer lo que le conviene al país. No sería la primera vez que una asamblea formada por gente así arrastra a su nación al desastre. Hay una serie de ejemplos históricos que les podría dar, de parlamentos, de cámaras, de
de asambleas populares, de asambleas legislativas, de consejos, de qué sé yo, de lo que sea, formadas individualmente por una persona tras otra, normalmente inteligente, incluso muy inteligente, pero que como conjunto, como cuerpo, arrastraron a su nación al desastre porque no pudieron, no porque fueran incapaces de hacer las operaciones mentales de vida, sino porque esa asamblea, por definición, está constituida por personas diferentes, con distintos puntos de vista, y por lo tanto no llegan a un acuerdo, o llegan a un acuerdo brutal, o no llegan a ningún acuerdo y la realidad le impone a esa sociedad una situación desastrosa. Se ha visto, algún día le voy a poner ejemplo qué pasó aquella noche en París, en 1870, cuando una muchedumbre que se apostó frente a donde legislaban los legisladores, el Parlamento francés, presionó a ese Parlamento a declararle la guerra a Prusia, que fue un desastre para Francia. Podría recordarles una asamblea del pueblo ateniense que decide, en medio de un despelote pero impresionante, una operación militar en gran escala, que fue el desastre más grande que sufrió Atenas. Estoy hablando del siglo V a.C., no en la guerra del Peloponeso. Y podría nombrarle un montón. Podría nombrarle la famosa sesión de la Asamblea Legislativa, de la primera asamblea, creo, o la constituyente, la Asamblea Constituyente, una sesión en 1789 que termina con verdaderamente el suicidio político de todo un sector de Francia. Se podrían dar muchos ejemplos de asambleas que llegan a resultados que quizás ninguno de los miembros de esa asamblea querían, pero en la interacción de distintos intereses, en el calor del momento, por la presión de las circunstancias, tomaron decisiones que significaron un daño para toda la nación o para una parte importante de la nación. Así es que lo que vaya a suceder con el Brexit es difícil preverlo, pero es bastante posible que, a pesar de todo, se llegue a una situación desastrosa para Inglaterra. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Sigo recibiendo consejos o comentarios acerca de cómo debiera ser el programa y los tomo todos en cuenta, pero como aquí pasa lo mismo, ustedes son una asamblea virtual con distintas visiones, entonces es difícil encontrar un punto común muchas veces. Así que por el momento vamos a seguir haciendo el programa, esta presentación tal cual. Y les voy a leer ahora, solamente voy a leer sin decir nada más, el inicio de un libro, a ver si ustedes adivinan de qué libro, de qué se trata, qué libro es este y quién es su autor. Los que le acierten, escuchen bien. En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo, tan mortales como él. Que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizás tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. A ver si adivinan cuál es este libro y cuál es el autor, del cual he leído una parte del primer párrafo. Y nos vemos mañana. Muchas gracias.